las pajas del pesebre se las llevaron para tenerlos como cosa milagrosa. A partir de ahí, los franciscanos y las clarisas empiezan en la noche de Nochebuena a hacer estos actos, que pronto se convierten ya en belenes de figuras. El Belén fue una auténtica catequesis visual. Ya sabemos que en aquella época la mayoría de la gente no sabía leer, pero sí veía las figuras, y entonces, mediante Belén, se explicaba el nacimiento de Cristo y la historia de Cristo, y entonces la Iglesia estuvo muy por el Belén, porque era una forma de distinguir. El Belén cogió mucho relieve en el siglo XV y luego más aún durante los 2 siglos siguientes. En Italia, como íbamos diciendo, fue donde nació el Belén, y se dio el Belén de una forma diferente en según qué regiones. Primeramente tuvimos los belenes Punta de Abolida, que surgieron estos belenes con figuras móviles. Eran figuras de diferentes tamaños y se movían. Primero eran de madera y luego ya de barro cocido. Sobre todo en la zona de los Abruzos y de la Romaña se vio mucho mejor el barro cocido que la madera. El barro es dúctil y fácil de trabajar, y esto explica el arte de las representaciones en las figuras. Se dieron muchos alfares que producían estas figuras, no todas naturalmente con el mismo valor artístico. De todas formas, todo este principio de los belenes en Italia quedó muy oscurecido por el Belén napolitano, que absorbió a todo lo demás. Nació con los belenes y nació con los Borbones y alcanzó su máxima difusión con Carlos III. Nápoles constituyó el foco principal de esta clase de belenes, y para hacerlos se necesitaba muchísima gente. Estaban los artesanos modeladores de porcelana de Capodimonte, estaban los de la Real Fábrica de San Lelco, que es donde se producían los paños y producían trajes ya para las figuras pequeñas. Había joyeros, sastres, había creadores de instrumentos musicales, escultores de cera, para todos los pequeños complementos que se hacían. Las figuras están realizadas con un cuerpo de estopa y alambres, y se les añade la cabeza, los brazos y las manos, y las piernas con los pies. Luego se les viste, y se viste según la figura que va a representar. En Nápoles fue tal el desarrollo que hubo que todo un barrio se dedicó a ello. Era el Vico de Figurare o Vico de San Gregorio Armeno, que sigue todavía aquella calle llena de artesanos. Bueno, el Belén napolitano lo vamos a dejar porque tenemos para una conferencia con eso. Otro de los aspectos más conocidos de la producción italiana es el Belén siciliano. El Belén siciliano, sobre todo en Trapani y en Torre del Greco, se hacían pequeños, belenes muy pequeños, que eran de marfil, de coral, de ámbar, de bronce dorado, de plata. Uno de ellos se conserva en la Real Fábrica el Real Monasterio de las Anesas de Madrid. Una autora muy destacada, también siciliana, es Ángela Trippi, que se nos acaba de ir hace un mes, cosas así. Partiendo del barro, ella realizaba unas figuras preciosas, con unas caras guapísimas, las manos, estudia la figura de una forma asombrosa. Y luego la viste con telas plegadas y encoladas, telas muchas veces que están bordadas o que están pintadas por ella misma, y luego les mete muchos complementos, joyas y complementos, y quedan unas figuras totalmente diferentes de todas las demás, y son figuras muy apreciadas por todos los belenistas. Luego en la zona del norte de Ortisei, allí había muchos talleres de juguetes, y estos talleres de juguetes, que eran juguetes de madera, derivaron luego en figuras. Otra parte del Belén italiano
propia de la Provenza y con el ambiente de una ciudad provenzal. El paisaje es el típico de ellos, el paisaje de los ecos. En los últimos años en Francia también hay congregaciones religiosas, que son las Hermanas de Belén, que hacen unos belenes muy particulares, que son belenes de piedra dolente. En Portugal, las costumbres navideñas de Portugal son muy parecidas a las de España, aunque conservan algunas cosas que aquí se han perdido, como por ejemplo el tronco del solsticio, el tronco o tizón, que se prende en la Navidad y está ininterrumpidamente prendido hasta el 6 de enero. Esos restos que quedan los guardan para cuando necesitan protección sobre Navidad. Portugal tiene una larga proyección del Belén y hay muchos barristas que han creado figuras muy buenas. Caso aparte en Portugal es el Belén del Barroco. Con el Belén del Barroco pasa un poco como con el Belén napolitano, que es un mundo en sí mismo. El Belén del Barroco son unas esculturas preciosas, impresionantes. Yo estuve esta primavera visitando los belenes barrocos portugueses y la verdad es que quedé impresionada. Yo no los conocía, había estado muchas veces en Portugal, había visto otros belenes, pero los belenes barrocos están encerrados en burlas, en museos y a veces en iglesias y normalmente solo se exhiben en Navidad. Son belenes que pueden ir de muy diferentes tamaños, los hay con figuras muy pequeñas y otros con figuras grandes, de hasta de 70 centímetros. Hay unas, por tanto, muy pequeñas y hay unas muy grandes que llegan del techo al suelo y de pared a pared. Los principales están en el Museo de Aveiro y en el de Arte Antiga de Lisboa, en la Catedral de Lisboa, que el de la Catedral de Lisboa es buenísimo, está realizado por Machado Castro, que es un escultor impresionante, y también fue el que realizó el que está en la Basílica de la Estrella, que se considera su obra maestra. Tienen como cosa original que las figuras, como iban a estar allí instaladas y no se iban a mover, porque eran unos belenes que no se desmontaban, las figuras que están de espaldas del espectador, la parte de delante no la tienen hecha. Y los que están de cara al espectador, la parte de atrás está también sin hacer. Esto lo pudimos ver porque, claro, hubo belenes que estaban colocados en iglesias y hubo que desmontarlos porque la iglesia se estaba cayendo, porque se desacralizó. Se deshace todo aquel entramado que tienen para poner las figuras y las tienen pues, muchas veces en estanterías. Claro, se ve la trampa de la escultura. Otra cosa que tienen, que a mí también me llamó la atención, fue que no restauran. Dicen que prefieren tener los belenes sin restaurar tal como nacieron. ¿No? Yo pienso que es una pena porque muchos restaurados quedarían preciosos. En Portugal se conservan belenes que aquí en España se perdieron, como los belenes, por ejemplo, de Estramón, que tienen como tres niveles. Arriba del todo están los reyes, el misterio está en el centro y luego abajo están los pastores. También son famosos los belenes de Barcelos, que son muy coloristas, muy abigarrados. Y luego tienen otra particularidad que son los belenes de corcho. Nosotros en España usamos el corcho solamente para hacer el paisaje y las montañas. Ellos lo usan para hacer figuras, que resultan bueno, pues, muy originales. Y luego no quiero dejar pasar los belenes de Portugal sin mentar a Isabel Cardoso. Isabel Cardoso es una barrista que hace unos misterios y unos belenes preciosos con barro sin colorear y que sin embargo parece que tiene color, y es que emplea barros de diferentes colores para hacerlos. Bueno, en Alemania el Belén se extendió mucho, además en Alemania se conservan lo que creemos que son los restos de los Reyes Magos en un suntuoso relicario que es una de las obras maestras de la peletería medieval. Las envió Santa Elena, madre de Constantino, desde Constantinopla. Se siguen realizando en Alemania las procesiones parecidas a las posadas. La gente que está aquí mayor lo recordará, porque yo lo recuerdo, que siendo niña llegaban a las casas una especie de capillitas en donde había una imagen. Bueno, pues esas capillitas, pero con un misterio dentro, en la época de Navidad se siguen pasando entre los vecinos en Alemania. Otra cosa que tienen en Alemania muy típica son los cantores de la estrella, que son gente vestida de Reyes Magos que van cantando villancicos a casa de los vecinos. Y la persona importante de la casa, el padre de familia, la madre de familia, echa incienso para los reyes, y
Es muy famoso el de Habsburgo porque tiene casi 400 años. Aquí se venden toda clase de cosas para la Navidad y además también para comer y para beber. Allí tomamos la comida típica alemana y el vino caliente. En general, las figuras que hacen en Alemania son de madera de abeto, son bastante toscas en general, y están metidas en una antigua alquería medio derruida. Después hay otras que en la zona de la Alta Baviera, allí no, allí las figuras de madera son deliciosas, son muy bonitas y son muy típicos los Reyes Magos, que a los Jesús pasa sostienen las mantas reales estilo del Belén Blanco. Luego las montañas de Pirge, las figuras, hacen figuras de madera que luego se recubren con telas y a las que les ponen incluso pelucas de pelo natural. Aquí son famosos las figuras de los reyes, que son incenciarios y que presentan a los tres Reyes Magos. De todas formas, los belenes más famosos en Alemania son las pirámides. Las pirámides son unos belenes que están hechos por plataformas. En cada plataforma hay una parte del belén, abajo hay unos candeleros en donde se ponen unas velas, se prenden y con el calor de las velas pues se mueven las hélices, que son de madera muy liviana, y todo el belén gira. Y con ello llegamos a España. Oficialmente los primeros belenes de la cristiandad considerados como tales los hicieron los hermanos Pietro y su hijo Giovanni. Pues bien, después de un largo análisis científico se cree que el Belén de Jesús, que está en Palma de Mallorca, es precisamente de estos escultores porque tiene los ángeles que son idénticos. Según la tradición, este Belén llegó a Mallorca donado al convento de Nuestra Señora de los Ángeles por un capitán de navío como un exvoto por haberse salvado de una tempestad. Se realizó para albergarlo un Belén tipo gruta y estuvo siempre en el convento hasta que cuando llegó la desamortización hubo que sacarlo de allí, se llevó al Hospital de Palma y se volvió a montar en la Capilla de la Sangre. Esta obra, que es del siglo XV, se cree que es el Belén más antiguo de Europa que ha sobrevivido en uso, porque se sigue usando como Belén. Sabemos que en 1500 la reina Isabel la Católica encargó un Belén con figuras, encargó una serie de figuras y las encargó de varios tamaños, por lo cual quiere decir que se iban a poner en perspectiva, eran para un Belén. Se las encargó al escultor Ruperto Alemán. También sabemos que Lope de Vega tuvo un buen Belén que legó en su testamento. Y luego hay muchas figuras de pequeño y mediano tamaño que están en el Belén monumental de las Capuchinas, también de Palma de Mallorca, y muchas de ellas son del siglo XX. ¿Por qué cuento esto? Porque quiero desmontar una creencia que hay y que incluso a veces la dicen los belenistas, lo cual me da muchísima rabia, de que Carlos III trajo el Belén a España. No es cierto. Todos estos que estuve inventando eran muy anteriores a Carlos III. O sea, había belenes en España desde mucho antes de Carlos III. Entonces, ¿por qué se nombra tanto a Carlos III? Porque nos trajo el Belén napolitano. Belén que, por cierto, en España al principio no tuvo eco de ninguna clase, no era el Belén del Príncipe, era el único que había, se sigue exponiendo por Navidad, se conserva gran parte de él y se sigue aumentando. El Belén estaba hecho por escultores napolitanos y además por dos escultores españoles, José Esteve y José Ginés. Luego tenemos la época salcillesca. Francisco Salcillo era hijo de un escultor napolitano, pero quiso cambiar totalmente el estilo del Belén y hizo uno de los mejores belenes que tenemos en España conservados, que es el Belén de Salcillo, que se lo hizo para Osvaldo Riquelme y cuyas figuras
realizando otros belenes que eran más bien, se basaban en el mundo oriental. Fue ya en el siglo XX cuando Bandijana y Domènec Talar crean unas fantásticas figuras que son una maravilla. Yo los he visto en el museo que tiene la Asociación Feminista de Tarragona y en Barcelona. Son unas figuras preciosas, muy orientalistas, pero estaban carísimas, claro. Estas figuras solo las tenía pues la iglesia, nobles y gente con mucho poder económico. Al mismo tiempo, las casas que se centran en Olot van creciendo. O sea, primero nació el arte cristiano, pero luego empiezan a crearse muchos talleres de belenes en Olot. Y son unos nacimientos con los cuales podías disponer de muchos grupos de figuras, muchas figuras altas o sueltas y muchos tamaños, con lo cual los belenistas se podían hacer grandes belenes. Y aquí en España quiero dejar constancia de la creación de la Escuela Catalana, porque la Escuela Catalana fue la creadora de los dioramas, que se extendieron luego por todo el mundo. Los dioramas ya sabemos que son esos cajones en donde hay una sola escena del belén. Entonces surgió un problema, que claro, los cajones estos son más bien pequeños y las figuras que había hasta entonces no se acoplaban para ellos para nada. Y surge con ellos la familia Castel, que crea unas figuras deliciosas de 8 y 10 centímetros, incluso más pequeñas, y que están muy bien hechas y que se acoplan perfectamente a los dioramas, con lo cual pues, todos los belenistas en aquel momento compraban estas figuras. Y llegamos con ello a mediados del siglo XX, en donde surge una figura que va a cambiar totalmente el belenismo. José Luis Mayo Lebrija. José Luis Mayo Lebrija es un madrileño y sus figuras, que están entre el orientalismo y la veracidad arqueológica, tienen movimiento. O sea, no es que se muevan, es que están en unas posturas que ves el movimiento en la ropa, ves el movimiento en ellos. Esto hizo que los belenistas, las asociaciones, se decantasen prácticamente por las figuras de él contra las Dolot, que eran como mucho más frías, más hieráticas, eran de otra manera, unas figuras muy bonitas. Yo las recuerdo en mi infancia, me parecía el sumo, la maravilla de las maravillas, pero claro, las figuras de José Luis son totalmente diferentes. Él es el creador de todas las figuras de dos de los mayores belenes que hay en el mundo, que son la Gran Crèche de París y el Gran Belén de Hong Kong. En la actualidad hay una enorme cantidad de artistas belenistas. Por ejemplo, Pedro Ramírez ya está en museos, es un artesano impresionante, bueno, un escultor, no son artesanos en realidad, son escultores. Luego está, por ejemplo, José Joaquín Pérez, Montserrat Riesco Alcántara, que los hacen con resina acrílica, y un montón de ellos, José Domínguez Miranda, Javier Rigoto, José Ángel García, Tula. Hay muchísimos autores de figuras de belén. Hoy podemos elegir mucho y vamos conociendo en cada encuentro belenista, vamos conociendo a muchos más escritores. Hoy el belén está en auge después de más de 2 siglos de decadencia y es justo reconocer los méritos que corresponden a las asociaciones en este auge. La mayor parte de las asociaciones florecientes y vitales que trabajan todo el año para crear y exponer dioramas y belenes en Navidad. Todas se afanan por divulgar el belén. Esta antigua costumbre europea, implantada en todo el mundo, forma ya parte inseparable de la vivencia universal de la Navidad. Bueno, quiero decir también que en España, el 15 de junio del año pasado, se nombró el belén Patrimonio Inmaterial de España, que bueno, nos ha dado también un empujón grande al belenismo. Pues gracias. Hemos tenido la cortesía de presentar a nuestra ilustre ponente. Pero ha sido todo precipitado y aquí el amigo Sagredo quiere presentarla como merece, con todos los honores. Bueno, yo solamente, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este acto. Yo me llamo Santiago Sagredo y no tengo ningún mérito especial para hacer esta presentación, después sobre todo de oír las palabras de la especialista, que ya pues yo poco puedo decir. De todas maneras me han invitado a presentar el acto y
invitó el Ateneo y lo he hecho con mucho gusto. Entonces, reconozco que doña Plácida es el alma del belenismo asturiano. Eso lo tengo clarísimo. Entonces voy a hablar desde otro punto de vista completamente distinto, porque estamos en un centro cultural y estamos en unas calendas muy apropiadas para el tema de que estamos hablando, que es el nacimiento de Cristo. Entonces yo voy a hablar desde un punto de vista más de lo que es lo mío, que es un poco de filosófico religioso. Voy a tratar de explicar, digamos, de decir algo sobre Belén y el belenismo. ¿Qué significan Belén y el belenismo? Son recuerdo, el recuerdo, la vivencia, la exaltación y la celebración del acontecimiento central más luminoso de la historia humana. Por la fecha del nacimiento de Cristo se enumeran los años, los siglos, los milenios de la presencia humana sobre el planeta Tierra. Las diversas civilizaciones, con calendarios distintos del nuestro, han adoptado sucesiva y prácticamente en todo el mundo el cómputo cristiano, expresado en el calendario del Papa Gregorio XIII, reforma del de Julio César, que comenzaba basándose en el egipcio de 365 días al año. El año 46 a.C. empezaba ese calendario. Los romanos contaban los años ab urbe condita, A-U-C, desde la fundación de Roma. En el año 753 a.C., estamos continuamente refiriéndonos al año central, Cristo. El año 753 a.C. funda Roma, Rómulo y Remo. Bueno, fue en el siglo VI, año 525, cuando un monje, Dionisio el Exiguo, en su tabla de Pascuas, fijó el inicio de lo que se ha llamado la era cristiana. Él no lo hacía por fijar un calendario, lo hacía en su libro Tabla de las Pascuas para determinar qué año había sido exactamente la Pascua de Cristo, la resurrección de Cristo. Se equivocó, por lo que sabemos hoy, entre 4 y 7 años. Por eso hay quien distingue muy bien entre la era cristiana, que empieza en el año 1, que decimos, porque no hay año 0. No hay ni menos, no hay o menos 1 o más 1, pero 0 no hay. Empezamos en la era cristiana. Sin embargo, él nació, según documentos civiles también, que tenemos los documentos de Flavio Josefo sobre la vida de Herodes, tenemos también el edicto de Quirino, etcétera, y eso sabemos que efectivamente Cristo nació entre 4 y 7 años antes. Pero bueno, la era cristiana nosotros la identificamos con el nacimiento de Cristo, adoptada en Oriente en el siglo VIII y en Occidente en el siglo XVI. Uno de los primeros que adoptó el Anno Domini, que llamaban el año del Señor, fue Bera el Venerable en Inglaterra, en el siglo VIII. Ya entonces, pero en Occidente se adoptó generalmente en el siglo XVI. Ese siglo precisamente fue cuando el citado Papa Gregorio XIII, asesorado por los profesores de Salamanca, cosa que ha completamente oscurecido la leyenda negra, que dice que lo inventaron los ingleses, el cambio que voy a decir ahora, que se produjo, y pidió asesoramiento expresamente a los profesores de Salamanca. Si visitáis Salamanca, veréis el cielo de Salamanca, que estaba ya con el heliocentrismo antes incluso que el propio canónigo de la Iglesia Católica, Copérnico. Ahí lo tenéis, y entonces hicieron el siguiente cambio. Asesorado por el profesor a quien se había pedido información, reformó el calendario juliano por el gregoriano, que lleva su nombre. Del viernes 4 de septiembre del año 1582 se pasó al sábado 15 de octubre del año 1562. Dio la casualidad que el día 4 murió Santa Teresa y el día 15 celebramos su fiesta. ¿Por qué? Porque ese año 1582 muere el día 4 y la fiesta de la Iglesia la suele celebrar siempre al día siguiente de la muerte de un santo, el 15. O sea que se dio ese cambio. Bueno, el Imperio Español y sus colonias fueron, junto con Italia, Portugal y algunos países más,
los primeros en aceptar este cambio, el calendario juliano, pasar del calendario de Julio César al calendario gregoriano. La República Popular China fue la más tardía en adoptarlo, en el siglo XX, a principios del siglo XX. Hoy viven en el año 4724 después de Cristo, porque tiene otros 3000 años antes de Cristo. Inglaterra lo adoptó en el siglo XVIII. Otras civilizaciones, como la musulmana, ya saben ustedes que empieza el año 622 después de Cristo con la égida de Mahoma, que se marcha de la Meca y va a Medina. Bueno, ya he contado lo del exiguo, lo vamos a pasar a Dionisio el Exiguo. Belén es pues hoy el punto de referencia para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Este acontecimiento central de la historia humana ha sido recogido, tratado, exaltado y celebrado en todas las manifestaciones de la cultura y del arte: arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, radio, cine, televisión, etc. Y, por supuesto, la creación artística o artesana. Son innumerables las manifestaciones de este acontecimiento en toda la tierra. Y aquí llegamos al belenismo, la creatividad belenística, que es recuerdo, cultura, historia, tradición, exaltación y celebración del nacimiento de Jesucristo. De esto nos ha hablado la conferenciante doña Plácida, la creatividad belenística europea, y don Fidel nos va a hablar del nacimiento del Papa Francisco, del Belén. Tiene un libro. Es una carta apostólica que la tengo aquí delante, que se llama El hermoso signo del pesebre. Bien breve, lo que expone el Papa Francisco, lo que es exactamente el Belén. Bueno. El tema del Belén tiene múltiples facetas si se considera su creación y exposición. Las más evidentes son las escenas con figuras y paisajes. Son innumerables en función de las costumbres y lugares, como ha dicho la conferenciante, con representaciones del mundo rural, de oficios ya extinguidos pero no olvidados, edificios, arroyos, puentes, caminos, labores, verdaderas creaciones artísticas. Algunos han incorporado personajes y escenas de nuestro tiempo, futbolistas, artistas, etcétera, etcétera. Son muchos los que recogen el día de hoy, la noche con su cielo estrellado y su silencio interrumpido por las voces de los animales. Otro aspecto es el de los materiales, que son muy numerosos, es decir, de los lugares donde se expone, de la creatividad estética de los constructores, etc. Aparecen en templos, plazas, centros formativos, hospitales, cárceles, capillas, cuarteles, asilos, montes y valles. En la cima de los montes, ayer leíamos en un periódico local que han puesto uno en lo más alto de Asturias, también los hay en los comercios, etc. Y sobre todo los hogareños, que son los más entrañables, los nacimientos de nuestros hogares. Recordamos los de nuestra niñez y admiramos siempre los presentes. Todos hacen la delicia de los niños, ancianos y gentes de toda edad y condición. Doña Plácida, como ya he dicho, es el alma de la creatividad belenística de nuestra ciudad. Ha intervenido no solo en el Belén monumental del CAI, sino en otros 7 de los más visitados de nuestra ciudad. Al frente de la sociedad belenística ha mejorado tanto el panorama que se puede recordar aquello del poeta "lo que va de ayer a hoy", en sentido ascendente. Ha multiplicado el interés por los belenes, su número y calidad, su difusión entre niños y jóvenes, futuros belenistas, con visitas, encuentros, competiciones y concursos, premios, publicaciones, conferencias, etcétera, etcétera. Aquí tengo el programa de la Sociedad Belenística, el resumen de todas sus conferencias este mes de diciembre. Don Fidel nos va a hablar del Belén del Papa Francisco. Fue precisamente otro Francisco, il Poverello de Asís, quien eligió el primer nacimiento, un nacimiento vivo, inspirado en lo que vio en los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Venía él de un viaje de Roma, y entonces se le ocurrió reproducir aquello que había visto en Roma, y encargó a un pastor que preparara un establo con animales para reproducir el Belén vivo de Nazaret,
de Belén, las escenas vivas de Belén. Bueno, el nacimiento con independencia de su tamaño es por su originalidad, creatividad y belleza algo que nos asombra, nos llena de admiración y nos emociona. El portal de Belén con el niño recostado en un pesebre tiene una rica simbología y nos conduce a sentimientos de cercanía, alegría, igualdad y generosidad. Y termino con la explicación un poco de cada uno de estos aspectos. Cercanía, porque el Altísimo, el Dios omnipotente y creador, se hace niño como uno de nosotros. En el pesebre está Dios con nosotros. Alegría, se ve en los ojos de los padres que contemplan entusiasmados el milagro del recién nacido, sentimiento que se contagia a los allegados, a toda la familia y en Belén a todo el mundo. Igualdad, el omnipotente, encarnado en la fragilidad humana del recién nacido, enfrentado a la vida y a la muerte como cualquiera de nosotros, da sentido a nuestra existencia y nos iguala en dignidad a todos, poderosos y humildes. Finalmente, generosidad. Los pastores y los reyes, con su presencia y sus regalos, nos invitan a todos a acudir con prontitud en ayuda de los más necesitados. Este año, en algunos nacimientos, se han incorporado escenas dantescas de la Dana para movernos a todos a esta generosidad con los damnificados. Todos los nacimientos, pequeños y monumentales, anuncian la buena nueva. Son signos de evangelización y testimonio de celebración. Este año, el mayor de todos los monumentos, de todos los belenes monumentales de España, tiene 370 metros cuadrados y 116 escenas. Está en Burgos, capital. Nada más. Gracias. Yo como ya lo ha dicho todo él, yo creo que no voy a hablar más. Voy a presentar las diapositivas, a no ser que a ustedes les interese lo que voy a decir yo. Yo por mí ya he concluido. ¿Hablo? Sí, hombre, algo aportarás. Sí. Bueno, vamos a ver. El Papa Francisco ha publicado recientemente una carta apostólica en la que, con sencillez, profundidad y amenidad, quiere alertar sobre el olvido y marginación en la sociedad postmoderna caracterizada por la ausencia y olvido de grandes relatos y símbolos como el Belén, que han configurado la sociedad española y europea durante siglos. En esta ocasión el Papa Francisco ha hecho una apuesta seria y rigurosa por lo que llama el admirable signo del Belén. Con esta carta apostólica nos advierte que quiere alentar y apoyar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en lugares de trabajo, escuelas, hospitales, en las cárceles, en las plazas públicas. Algo que en algunos pueblos y ciudades de España determinados partidos y instituciones laicistas quieren sustituir por placebos que nada significan, porque nada son o todo lo profano. Para el Papa el Belén no es solo un admirable símbolo religioso, sino un ejercicio de fantasía creativa que utiliza todo tipo de materiales más dispares para conformar pequeñas obras de arte llenas de belleza. Este amor por el Belén, dice el Papa, se aprende desde niños, cuando papá y mamá, juntos con los abuelos, transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad. Advierte con cierto pesar que espera que esta práctica de evocar en los hogares y en los sitios públicos belenes nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso sea descubierta de nuevo y revitalizada. El Papa sabe que corren vientos sectarios y algunos lugares quieren arrasar con los belenes. Pasa a continuación el Papa a recordar la historia del primer Belén, unida a la figura de San Francisco de Asís, el gran ecologista mundial y auténtico, quien vio en todos los seres, hasta en el hermano y terrible lobo de Gonguia, criaturas de nuestro Señor. La historia del primer Belén del mundo, como ha dicho doña Plácida, según las fuentes franciscanas citadas por el Papa, narran con detalle lo sucedido en Grecia. 15 días antes de la Navidad, San Francisco de Asís llamó a un hombre del lugar, llamado Juan, y le pidió que lo ayudara a cumplir su deseo. Por eso dijo: deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén.
Tan pronto como lo escuchó Juan, hombre bueno y fiel, fue rápidamente y preparó en el lugar lo que el santo le había dicho. El 25 de diciembre llegaron a Grecho muchos religiosos de distintos lugares, como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó Francisco de Asís, encontró el pesebre con el heno y el villeral. Las personas llegaron y mostraron frente a la escena de Navidad una alegría indescriptible, como nunca antes se había experimentado. Después el sacerdote, ante el nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, en el Belén de Grecho no había figuras. El Belén fue realizado y vivido por los presentes. Había nacido el primer Belén y San Francisco, de la forma más humilde, había dado el inicio a una gran obra de apostolado evangelizador. Era la Navidad de 1223. 797 años después, el Belén continúa siendo signo admirable, más representativo de la Navidad católica. Se había iniciado la gran tradición belenista que tanto arte y piedad popular ha dejado en todos los países del mundo entero. Segunda parte. En la segunda parte de la carta, admirable signo, el Papa da respuesta al interrogante claro. ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y espanto? La respuesta está en los evangelios de infancia, Mateo y Lucas, y en el prólogo del Evangelio de San Juan. En ellos se habla con ternura de Dios, el creador del universo, quien se baja a nuestra pequeña. El don de la vida siempre es misterioso para nosotros. En Jesús el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desconcertados y perdemos el rumbo, un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. Una parte importante de la carta sobre el Belén es la que dedica a analizar su rico simbolismo. Pretende dar respuesta a lo que significa hoy el prodigioso signo de Belén, en unos tiempos gélidos por su laicismo e incluso de fobia anticristiana en la vieja Europa, que primero sufrió los ataques del marxismo comunista de la Europa del Este y de la URSS, en donde oficialmente la Navidad estaba prohibida y perseguida. Y en la Europa actual, un malentendido multiculturalismo pretende esconder e incluso relegar en sus raíces cristianas unos cuyos símbolos más genuinos es el Belén. Escribe el Papa: me gustaría ahora repasar los diversos signos del Belén para comprender el significado que llevan consigo. No son todos, porque la riqueza de los signos de los belenes es diferente entre los distintos países y continentes. Incluso muchos belenes son configuraciones muy personales e individuales. Analiza el Papa los símbolos que son comunes a todos los belenes. Estos símbolos tienen su base bíblica en los textos de los evangelistas, especialmente los que escribieron Mateo y Lucas, así como el maravilloso mitológico prólogo de San Juan. El Papa simula la colocación del Belén como un proceso que culmina en la gruta donde nace Jesús, desde los pastores y todos los pasajes bíblicos hasta la llegada de los magos de Oriente. El primer signo que se encuentra es la estrella. En todos los belenes luce el cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Para el Papa este signo está relacionado con las noches y oscuridades de nuestra existencia. Cuando nos preguntamos ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué el mal y el sufrimiento? Para responder a esas preguntas, dice el Papa, Dios se hace hombre en Jesucristo. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad, ilumina cuantas atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Otro signo es colocar en los belenes el paisaje y paisanaje variopinto, montaña, riachuelos, ovejas, pastores, valles, desiertos, con claras alusiones a los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo Isaías, el profeta de la Biblia. Castillos y palacios. En los belenes se colocan todas las personas más humildes, pastores frente al campo, mujeres lavando, niños jugando, mendigos, con un protagonismo siempre positivo y activo. Mientras los poderosos maquinan la persecución y la muerte, cuyo paradigma es Herodes, los romanos se preocupan de la paz universal que ha decretado César Augusto con su censo universal. Todas las profesiones relacionadas con la vida del campo son las personas más humildes como quienes se relacionan con el niño durante la vida pública.
Jesús nace para los más pobres, para los humildes y sencillos. Como dice el Papa, son los más humildes y sencillos, los pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. A Dios que viene a nuestro encuentro, el niño Jesús, los pastores responden poniéndose en camino hacia Él por nuestro amor. Este encuentro entre Dios y sus hijos en Jesús es el que da vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza y resplandece de una moda particular del pesebre. Debemos tener en cuenta que el dogma de la encarnación de Jesucristo es Dios y hombre verdadero, es el que distingue el cristianismo de todas las religiones monoteístas, del judaísmo y del islam. Para estas creencias Jesucristo es solo un profeta o un rabí que interpreta la Torá. El centro del Belén está en la gruta, donde se encuentran las figuras más importantes, María y José, la Madre Virginal, quien concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, proclama las maravillas que en esta humilde sierva hizo la Iglesia. Ella no aguarda a su hijo para sí, sino que lo muestra generosa y dadivosa a todos los que con fe y humildad acuden a adorarlo y le ofrecen sus regalos más humildes, más necesarios para un infante, pañales, requesón y manto. En primer término también de la gruta está San José, el esposo real de María y padre legal de Jesús. Su misión es muy grande porque es el máximo responsable de la seguridad de María y de Jesús, especialmente en los duros y peligrosos momentos de la persecución a muerte decretada por el rey Limpio. San José siempre está dispuesto a partir, por eso se le representa pensativo, mirando apenado y extasiado al niño, porque sabe por revelación los peligros que van a recorrer los tres, con su bastón en la mano y a veces también sosteniendo la lámpara. San José es santo de la discreción y el silencio será durante su vida de la Sagrada Familia de Nazaret, quien enseña a Jesús sus deberes como buen judío, una profesión, la de carpintero, para ganarse la vida. Será conocido por sus paisanos de forma despectiva, como el hijo del carpintero. José guardaba en su mente todo lo que había comunicado en sueños el ángel, cuando ante la terrible prueba del embarazo de su esposa, había tomado la decisión de abandonarla, como narra Mateo cuando el ángel del Señor le dice: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El signo central y corazón de Belén, cuando comienza a tener vida espiritual, es cuando se coloca la imagen del niño. Dios se presenta así en un niño para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y la fragilidad esconde su poder que todo lo crea y transforma. La vida se hizo visible, el verbo se hizo carne. Así el apóstol Juan quiere resumir el misterio de la encarnación. El Belén nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia. Antes y después de Cristo, Él renuncia a su gloria para hacerse hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos, duerme, toma la leche de su madre, llora y juega como todos los niños. Como siempre, Dios rompe todas nuestras expectativas. Así pues, el pesebre, mientras nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar y a ser discípulos si queremos alcanzar el sentido último de la vida. El último signo visible que se coloca en nuestro nacimiento cuando se acerca la Epifanía son los Reyes Magos. Uno de los episodios de la infancia de Jesús que más ha impresionado a los niños y más teorías y disgustos ha causado a los estudiosos del Evangelio de la infancia de Mateo, que incluso llegan a negar la existencia real de los magos y este acontecimiento. Observando la estrella, aquellos sabios y ricos señores de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecerle sus dones, oro, incienso y mirra. Regalos que tienen un significado propio: oro, realeza de Jesús; incienso, su divinidad; mirra, su humanidad. Y ante el niño los magos comprenden que Dios, igual que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes. Los magos, llegados a su país, después de adorar al niño y dejar en evidencia las intenciones infanticidas de Herodes, santos inocentes, partieron
para su país por otro camino y allí dieron testimonio de lo que habían experimentado en Belén. Concluyo. Ante Belén, concluye el Papa Francisco, la mente va espontáneamente cuando se era niño y se espera con impaciencia el tiempo para empezar a construir. Estos acuerdos, estos recuerdos nos llevan a tomar conciencia del gran don que se nos da al transmitir la fe y al mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de transmitir a nuestros hijos y nietos la misma experiencia. No es importante cómo se prepara el pesebre, puede ser igual siempre, modificarse cada año. Lo que cuenta es que este hable a nuestra vida. En cualquier lugar, de cualquier manera, el Belén habla del amor de Dios, el Dios que se ha hecho niño, para deciros lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición. Muchas gracias por su atención y perdonen la participación. Bueno, si tiene alguna pregunta, doña Plácida, que es...